buenas tardes desde el pabellón municipal de Asangriña, de esta Guarda. Último partido de Liga, de la Liga Guerreras y Verduras, donde se van a enfrentar el Atlético de Guardés contra el Iberbank Gijón. Recordemos que ninguno de los dos equipos se juega nada. El Guardés ya es segundo, subcampeona de Liga, y el Iberbank Gijón es octava. Esperamos ver un partido bonito de balonmano hoy aquí en esta maravillosa tarde en la Guarda, sobre todo para despedir a la afición y a las jugadoras que nos dejarán al final de esta temporada. Como vemos, ataca el Guardés, Paulina Pérez con Paula Arcos, que intenta penetrar, penetra, lanza y arriba. Se va el primer balón, ataca el Iberbank Gijón con Marisa Faría, que mueve para Débora Torreira. Faría con Aida Palicio, busca de nuevo a Torreira, para el juego y comienza de nuevo a preparar el ataque el equipo asturiano. Natalia Martínez, Torreira, Marisa Faría, busca pinta, Aida Palicio, trata de penetrar y es frenada en golpe franco por Paulina Pérez. Natalia Martínez, pivote, marca jugada, Marisa Faría en el centro, la jugadora paraguaya que ordena al equipo y ataca por el lateral. Aida Palicio, bastante parada el equipo asturiano ahora. El árbitro levanta la mano, se paran, se frenan y es frenada por Paula Arcos. Sigue con la mano en alto el entrenador. Jugada número 4, Débora Torreira, cruce con Aida Palicio, se le escapa el balón y es frenada en falta. A punto de pitar, creo que buscarán un lanzamiento. Aida Palicio se levanta desde afuera y balón al palo. Sale por banda y balón para el Atlético de Guardés. Atlético de Guardés, mueve Marisol Carratú. Paula Arco, Patri Lima en el centro, Paulina Pérez en el otro lateral. Juega con Rosario Ulma, con Paulina Pérez, Patricia Lima, Paula Arcos. En el pivote vemos a Sara Valero. Lima con Sara Valero, muy bien, lanza y 7 metros. 7 metros, fue agarrada por detrás por ahí Palicio. Y el árbitro no duda en pitar 7 metros. Cambio en la portería, entra la jugadora número 3, Merien Ezvida. Lanza Paulina, Merien Ezvida debajo de palos. Lanza abajo y gol. Primer gol del marcador para el Atlético de Guardés. Ataca rápido, saca rápido Gijón. 9. Calman el juego. Defensa de Guardés en 6-0. Saliendo a 9 a jugadora que tiene el balón. Sale bien arriba Paulina Pérez. Entendemos que este no será un partido donde corran mucho. Creo que los dos equipos, al no jugarse nada, tendrán un partido más bien tranquilo. Golpe franco. Natalia Martínez, Aida Palicio. Juega con Marisa Faría. Marisa, Aida Palicio, mueve la primera línea. Se atasca ahí un poco el equipo de Gijón. Está defendiendo bien el Guardés. Paulina Pérez bien arriba, sobre todo para defender a la jugadora número 20. Es el lateral izquierdo, Aida Palicio, ahora cruces, se desdobla a extremos. Se desdobla la jugadora número 10, María González. Corta el Guardés, sale rápido, sale a la punta. Balón para Lorena Pérez. Lorena Pérez lanza y gol número 2 para el Atlético de Guardés. Ataca Gijón. Mueve el balón el equipo de Gijón, que bajo mi punto de vista está un poco atascado en ataque. Con calma, deciden mover. Se desdobla, sale pivote. Juegan con Débora Torreira. A la jugadora número 31, Sandra Ballina. Ahora Marisa Faría. Aida Palicio, Débora Torreira. Sigue moviendo. Casi pudo entrar. Intenta la vaselina. Y la para el primer palo. Marisol Carratú. Creo que la ocasión la tenía Débora Torreira, que pudo entrar entre 1 y 2. Pinta de Patri Lima, que se va de Débora Torreira. Golpe franco. Sara Valero. Para Paula Arcos. Patri Lima.
Paulina Pérez, Rosario Urban. Calma el juego, la central portuguesa. 9, sale Sara Valero, que muy bien el desdoble de Lorena Pérez, que lo vio perfectamente Sara Valero, y en 6 metros no falla, pese a que tocó la portera Lucía Alonso. El balón acabó entrando. Tarjeta, amonestación ahora para Sara Valero. 3-0 en el marcador. Manda el Atlético de Guardés. Ordenando el juego, Marisa Faría. Distribuyendo. Y ordenando una jugada. Débora cruce con Aida Palicio. Vuelve Marisa Faría. Permutas constantes en la primera línea del balonmano Gijón. Bien la defensa de Guardés. Mueven esas piernas. Defienden bien. Levanta de nuevo la mano. Levanta de nuevo la mano el árbitro. No consigue atacar. No consigue llegar el equipo de Gijón. Marisa Faría, bota balón, Aida Palicio, de nuevo cruce, ahora Débora, y es frenada en golpe franco por Paula Arcos y Sara Valero. Sigo pensando que podía haber entrado entre 1 y 2, y al final decide cambiar la trayectoria. Frenada en falta por Sara Valero, la jugadora número 20, Aida Palicio, lanzamiento en apoyo abajo y gol, primer gol del balonmano Gijón. 3-1 en el marcador. Saca Sara Valero. Sale rápido el Guardés. Paula Arcos. Patricia Lima. Lorena Pérez. Patri Lima. Se le escapa. Vuelve a su posición natural la portuguesa. En el centro. Paula Arcos. Al lateral izquierdo. Ataca Sara Valero. Entre 1 y 2. Lima. Con desdoble de Lorena Pérez. Con 2 pivotes. Bien, lo intentaba por esa zona. Muy bien jugado, muy bien esos pases, le escapa el balón a Sara Valero. Rápido sale el equipo asturiano. Muy bien repliegue también de Guardés. Ataca el extremo número 10, María González. Sandra Ballina, y ahora es frenada Débora Torreira en falta por Paula Arcos. Muy activas las jugadoras guardesas en la defensa. Débora Torreira. Sandra Ballina. Marisa Faría. Débora Torreira. De nuevo vuelven a pasar. Levantaba la mano de nuevo el árbitro y ahora parada. Buena parada de Marisol Carratú. Aida Palicio. Ataca muy bien ese pase para Sara Valero, pero no fue recepcionado con éxito por la jugadora guardesa. Pierde el contraataque ahora el Uberbanque con calma. Ataca Guardés. 3-1 en el marcador. Minuto 8 del primer tiempo. Patri Lima. Paula Arcos. Patri Lima. Paulina Pérez. Vuelve a mover, sigue moviendo con calma la primera línea del equipo Guardés. Se desdobla Rosario Urban. Patri Lima en apoyo, lanzamiento para Lucía Alonso, ayudada también por el larguero. Aida Palicio, saca rápido para Marisa Faría, ataca Aida Palicio y llega hasta 6 metros. No ha podido ser frenada por las jugadoras guardesas. Lanzamiento abajo y gol del equipo de Gijón. 3-2 en el marcador. Sacan las jugadoras la guarda. 9, primera línea. Ordena Patri Lima. Con calma. El partido se disputa con calma. No hay prisa. No se juega en nada, recordemos. Recordemos que el Guardés es subcampeón de Liga. Llegó a semifinales de Copa y llegó a semifinales de la EHF European Cup. Por temporada más que sobresaliente, creo yo, más sobresaliente, digamos, quizás un título, pero sobresaliente el equipo de Aguarda, subcampeonas de Liga, casi nada. Ataca el equipo de Gijón, mueve Marisa Faría, Aida Palicio, lanzamiento, si la dejan, lanza esta jugadora y qué bien lanza, arriba, gol número 3 para el equipo de Gijón. Mueve con calma, equipo de Aguarda. Tranquilidad. Minuto 10 del primer tiempo. 3-3 en el marcador. Empezó muy bien el Guardés.
pero va cogiendo también su sitio en el campo el equipo de Gijón. Bien, Patri Lima, cruce con Lorena Pérez, muy bien, ahora Paula Arcos y vuelve a parar la portera de Gijón, Lucía Alonso. Marisa Faría, rápido, para ir Alicio, vuelve otra vez a buscar el lanzamiento. Esta vez sí es frenada por las jugadoras de Aguarda. Hay que tener muy en cuenta esta jugadora, es peligrosa. Estamos viendo algún gesto de cansancio en alguna jugadora. Recordemos que hoy aquí hace mucho calor, jornada de 25 grados por lo menos, con lo que veremos cómo funcionan los vaquillos y cómo funciona la condición física durante este partido. Débora Torreira para Marisa Faría, frenado por Fanny Descalzo. De nuevo lanzamiento en apoyo desde 9 metros de la jugadora número 20, Aida Palicio, abajo y al largo, y gol número 4, y se pone por delante en el marcador el equipo de Gijón. Ataca Guardés para empatar el partido a 4. Patri Lima ordena, levanta las dos manos. Sara Valero en el centro. Cruce, permuta de posiciones entre Patri Lima y Paula Arcos. Buscaba pivote, falló en el pase y recupera el balón Paula Arcos. Paulina Pérez para Paula Arcos. Pinta punto fuerte y ahora gol a media altura. Y empata el partido el Mecalia Atlético Guardés. El equipo de Gijón. Marisa Faría. Torreira, Faría. Allí. María González. Aida Palicio. De nuevo. Amaga con lanzar. Débora Torreira. Gallina. Torreira. Levanta la mano el árbitro. Es frenada en falta ahora por Estefanía Descalzo. Mano levantada. Saca Natalia Fernández. Para Marisa Faría. Ahora Aida Palicio en el otro lateral. Frenada en falta por Paula Arcos. Sigue la mano levantada. Intenta buscar un lanzamiento. Tienen que salir las jugadoras de Gijón de 9 metros. Lanzamiento, suspensión, buscan a pivote y es cortado el balón por Sara Valero. Sale rápido la contra el Guardés. Pierde el balón. Fallo en el pase y pierde el balón. Recupera la portera. Lucía Alonso que saca sus jugadoras y empieza de nuevo un ataque del Liberbank Gijón. 4-4 en el marcador, minuto 13 del primer tiempo. Partido con calma, con tranquilidad, se juega. Mueve Marisa Faría. Natalia Fernández. Está ahora Débora Torreira en el pivote. Natalia sale al lateral izquierdo. Aida Palicio en el centro. Busca cruce para Fernández. Pase y pase fallado que no es capaz de recepcionar la jugadora paraguaya del Liberbank Gijón. Y balón para Atlético Guardés. Mueve rápido. Primera línea. Paula Arcos. Patri Lima. Busca pinta punto fuerte y es frenada en falta por Débora Torreira. Saca Sara Valero. Cruce, Sara Valero, Paulina Pérez, pasa pivote y no es recepcionado por la pivote francesa. Pivote, recordemos que nos dejará al final de esta temporada. Abandonar al Mecalia Atlético Guardés, una jugadora que ha rendido muy, pero que muy bien aquí en Aguarda. Buena parada ahora de Marisol Carregatú. Ataca Guardés. Hay cambio en el Mecalia Atlético Guardés. Se va Sara Valero. Se va Paulina Pérez. Y entra África Sempere y Martina Maza. Martina Maza viene al lateral izquierdo. Y África Sempere al pivote.
Patri Lima. Cruce con Martina Maza. Busca África Sempere, recepciona muy bien. Y gol de África Sempere. Mueve con calma el equipo de Gijón. Vemos ahora que el Mecale Atlético Guardés sale con defensa 5-1, con Paula Arcas de avanzado, sobre todo para intentar frenar esos lanzamientos desde fuera de las jugadoras de la primera línea de Gijón. África Sempere defendiendo a Aida Palicio. Muy bien, golpe franco. Es aplaudida por el público. Débora Torreira, Marisa Faría, Sandra Ballina, Marisa Farina, lanzamiento de nuevo en apoyo de Aida Palicio. No sé cuántos, pero un gran porcentaje de sus lanzamientos del equipo de Gijón vienen de esta jugadora. Ahora se ha ido fuera y ataca el Guardés para poner un 6-4 en el marcador. Vemos que no está Patri Lima en el campo, está Erika Rajnokova, otra jugadora que nos abandona esta temporada. Una eslovaca. Rajnokova en el centro para Paula Arcos. Cruce con África Sempere. Paula Arcos. Requiere de Urban sale para Martina Maza, jugadora argentina. Rajnokova para África Sempere de nuevo. Lanzamiento y golazo donde casi no tenía ángulo. África Sempere anota su segundo gol. Está la jugadora número 7 en el lateral izquierdo del equipo Liberbank con Marta Méndez, vieja conocida aquí en La Guardia. La gran jugadora, hoy falla ahora de Liberbank con falla en el pase. Jugadora número 15 y recupera el Guardés rápido a la contra. Sale Paula Arcos, trata de buscar a Rosario Urban que entra por el extremo. ¡Qué rosca! ¡Qué rosca! Con efecto desde el extremo de la jugadora argentina, otra de las que nos abandona esta temporada. Grandes temporadas ha dejado aquí esta jugadora argentina. Rosario Urban, primer gol. Canta el público su nombre. 7-4 en el marcador. De nuevo el Guardés, diferencia de 3. Marta Méndez. Cruce con Marisa Faría, de nuevo Marta Méndez, la devuelve. Sandra Ballina, la pinta, Marta Méndez, busca lanzar, bota, 3 pasos y arriba, lanzamiento arriba de la jugadora asturiana. Paula Arcos, Rajnokova, Rosario Urban, Arcos, Rajnokova y balón a Martina Maza. Muere la primera línea, bueno. Calma. Minuto 18 del primer tiempo. 7-4 en el marcador. África Sempere se movía entre 1 y 2. Martina Maza mueve el balón hacia el otro lateral. Rajnokova trata de entrar entre 1 y 2. Pinta punto fuerte. Lanzamiento en apoyo de Martina Maza y balón al palo. Sale por banda. No puede recuperarlo Lorena Pérez. Y saca el equipo de Gijón. Jugadora número 15. Nerea Calvón. Marta Méndez. Marta Méndez defendida por la avanzada que es Paula Arcos. Nerea Calvón. Ataca su par. Ballina. Desplazamiento, pasa Marta Méndez. Marta Méndez a Faría de nuevo. Otro fallo en el pase de Liberbank Gijón. Saca rápido Guardés. Paula Arcos. Rosario Urban. Arcos mueve con Erika Rajnokova para Martina Maza. Entra entre 1 y 2. Rosca que es vista por la portera del equipo asturiano. Ataca Marta Méndez. Aida Palicio que pasa con Sandra Ballina. Aida Palicio que sale. Entra Nerea Calvón. Ahora en el juego. Cada una a sus posiciones y pide tiempo. La entrenadora de Gijón, Cristina Cabeza.
7-4 en el marcador, minuto 20 casi del primer tiempo. Y vemos cómo el Guardés cogía diferencia de 3, se empataba el equipo de Gijón y de nuevo se vuelve a ir en el marcador. Pide tiempo la entrenadora del equipo asturiano. Vemos a Prades, como habla con sus jugadoras, con calma. Recordemos este meritorio segundo puesto en la liga, subcampeona de liga, el equipo La Guarda. Quedando campeona vera, con mucha diferencia de puntos, pero después el Mecali Atlético Guardés, una temporada sobresaliente, decíamos antes, semifinalista de Copa y semifinalista de EHF European Cup. Seguro que para el año mejor. La afición La Guarda pidiendo a su equipo en esta última jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. Mueve el equipo de Gijón. Marta Méndez, Marisa Faría, Ida Palicio, Méndez, María Palicio, Débora Torreira en el pivote. Mueve, sigue moviendo, es frenada el equipo de Gijón por las jugadoras guardesas. Movimiento de piernas rápidas en defensa. Tiende ahora Cristina Barbosa. Aida Palicio. Frenada por África Sempere. Y recordemos que en el equipo guardés está Daniela Moreno en el campo y Cristina Barbosa. Lanzamiento del equipo de Gijón. Parada, otra parada. Fácil ahora de Marisol Carratú. Martina Maza para Erika Reinojova. Cristina Barbosa en el lateral. Daniela Moreno en el extremo. Y Laura Moraes, que también está en el campo, está en el extremo izquierdo. África Sempere en el pivote. Barbosa, Reinojova, Maza, Barbosa. Mueve la primera línea. Buscan cruce. Martina Maza. Busca Cristina Barbosa, que era defendida por Marisa Faría. Se lamentaba de no haber robado balón. Mano arriba del colegiado. Lanza Erika Reinojova y se va el balón fuera. Saca Lucía Alonso para su equipo. Aida Palicio. Marisa Faría. Atacan el extremo. Buscan. Ahora sí encuentran el pivote. Y gol de Débora Torreira. 7-5 en el marcador. Mueve Guardés. Daniela Moreno. Cristina Barbosa. Erika Reinojova para la jugadora argentina Martina Maza, que mueve con Moraes, de nuevo, mueve con calma, Guardés. Busca cruce, ahora extremo Daniela Moreno, permuta de posiciones, cruce de Barbosa con Moraes, Moraes para... ha cortado, lo intuían, le han robado la jugadora número 10, María González, del extremo, lanzamiento y gol por el palo contrario. Gol de María González, robo de balón y carrera para culminar esa contra. Bonito gol de la jugadora del equipo asturiano. Martina Maza con Erika Reinojova. África Sempere mueve con Cristina Barbosa, bota, busca penetrar y es frenada por Aida Palicio y por Marta Méndez. Mueve Erika Reinojova, Martina Maza, Laura Morales. Empiezan progresiones sucesivas del equipo de Guardés, que trata de buscar entrada. Entra entre 2 y 3 Cristina Barbosa. No se lo esperaban las jugadoras de Gijón y 7 metros. Lanzará África Sempere para anotar su tercer tanto en el partido. Lanzamiento a media altura. Gol, lanzamiento. No pudo evitar que entrase la portera asturiana Lucía Alonso. Mueven ahora en el centro.
La jugadora que venía haciéndolo por el extremo. María González. Mueve con Aida Palicio. Marta Méndez. Tenemos a la jugadora número 17 en el extremo, Natalia Montilla. Pierde el balón el pivote, Débora Torreira. Sale rápido a la contra, Daniela Moreno. Culmina, pero arriba el balón. Aplaude el público, entiende que es un error. Y necesita esta jugadora ahora mismo de ese aplauso. Mueve el equipo de Gijón. Juega Montilla, Natalia Montilla. Aida Palicio. María González en el centro. Ordena jugada. Sale la extremo. Montilla se va a desdoblar y María González ataca buscando el lanzamiento ahora de Marta Méndez. Arriba el travesaño, se va fuera y balón para el Atlético Guardés. Minuto 24 de partido, 8-6 en el marcador para Mecalia Atlético Guardés. Vemos que los dos equipos están haciendo cambios. Estarán dando entrada sobre todo a estas jugadoras que no han disputado muchos minutos a lo largo de la temporada. Como pueden ser Cristina o Laura Moraes. Muy buen lanzamiento ahora de Martina Maza. Otra jugadora que nos abandonará a final de temporada. La argentina Martina Maza. Un lanzamiento cruzado y arriba, 9-6 en el marcador. Golpe franco para Liberbank Gijón. Ataca Marta Méndez, María González, Aida Palicio. Méndez, González y Palicio. Ahora, de nuevo, se vuelve a desdoblar Montilla. Natalia Montilla se desdobla y buscan atacar sobre todo a la zona donde está pivote. Marta Méndez, ahora por el centro, frenada por África Sempere. Barbosa trata de frenar a María González. Marta Méndez, no la han superado. Ahora sí han encontrado a pivote y 7 metros. 7 metros, buscan sobre siempre esa zona central. Es la jugadora número 25, Lucía Fernández, a lanzar. La máxima pena. Marisol Carratú en portería, sale arriba, sale hasta 3-4 metros, trata de y gol. Trataba de intimidar el lanzamiento, pero ha tenido éxito el lanzamiento de la jugadora del equipo gijonés. 9-7 en el marcador, minuto 26. Ataca el Mecalia Atlético Guardés. Martina Maza. Erika Reinojova. Cristina Barbosa. Anda jugada. Sale ahora África Sempere. Cruce. Cristina Barbosa. Pregunta posiciones. Martina Maza busca el lanzamiento de nuevo. Y ahora el otro palo. Y arriba. Gol. Rápido el equipo de Gijón, ataca Aida Palicio, frenada en falta por África Sempere. Buena defensa, se lo reconoce el público. Aida Palicio, María González, Palicio, González, Sandra Ballina, María González, juega con Sandra Ballina, Nerea Calvón. Cruce entre lateral y extremo. Aida Palicio busca lanzamiento y ahora sí. Hacia zona central, cruzando el balón al palo corto. 10-8 en el marcador. Sale rápido Guardés. Erika Reinojova. Maza. Laura Moraes. Reinojova. Martina Maza. De nuevo. Sale el pivote. Van a pitar falta en ataque de Cristina Barbosa. Sale rápida María González. Pasa la jugadora número 17. Y lanzamiento liftado de Natalia Montilla para poner el 10-9 en el marcador. Bonito gol de la jugadora del equipo asturiano. Ataca Guardés. Mueve su primera línea. Al extremo. De nuevo, ordenan jugada. Con calma. Anda a mover el balón. África Sempere entre 2 y 3. Vemos que se desdobla extremo. Laura Moraes. Martina Maza. Ataca. Y lanzamiento. Frenado en golpe franco y por empujón. 2 minutos de la jugadora número 31, Sandra Ballina. Golpe franco para el Guardés. Restan 2 minutos para concluir este primer tiempo.
África Sembere para Reinojova. Cristina Barbosa. Cristina Maza. Reinojova. Muy bien Cristina Barbosa ahora. Muy bien Cristina Barbosa penetrando. Y entrando en 6 metros para poner el 11-9 en el marcador. Vemos cambio en la portería. La portería vacía, va a jugar el equipo de Gijón. 6 contra 6. Vemos defensa individual sobre Aida Palicio de Cristina Barbosa. Ataca el equipo asturiano. María González para Marta Méndez. Pierde el balón el equipo asturiano. Rápido lanza Daniela Moreno y este balón entra. Falta de 1 minuto. Gol de Daniela Moreno, que pone el 12-9 en el marcador. Estaba viendo para el marcador, veía que no se movía del gol número 11. 12-9 en el marcador, diferencia de 3 para el Guardés. Defensa individualizada sobre Aida Palicio de Cristina Barbosa y mueve el equipo asturiano. Juega portería vacía, recordemos, tiene una jugadora menos. Ataca Nerea Calvón con Marta Méndez. María González buscará pase para Méndez. Ahora ha movido muy bien el equipo asturiano. Y gol fácil por el extremo de la jugadora número 15. Tiempo muerto ahora, faltando 10 segundos, 11 segundos falta. Y tiempo muerto de José Ignacio Prades, que no se le ve cara de estar muy contentos. Creemos que esta jugada pudo haber sido defendida de mejor manera. Habla con sus jugadoras. El entrenador del equipo guardés. Supongo que buscará una última jugada. Las jugadoras de Gijón ya están en el campo. Para Reinojova. Cristina Barbosa, lanzamiento, 7 metros. Ah, no, perdón. Pisando la jugadora. Se acaba el partido. De todas maneras, había parado la portera del equipo asturiano. 12-10 en el marcador. Se va al vestuario el equipo de Aguarda con 2 goles de diferencia. Partido tranquilo, sin mayores inconvenientes. Recordemos que es un partido donde ninguno de los dos equipos se juega nada. Está todo decidido. El Guardés es su campeón. Ya el equipo asturiano es octavo. Esperemos en el segundo tiempo seguir viendo balonmano de calidad, con tranquilidad, donde los jugadores disfruten del juego y no haya lesiones. Hasta entonces, un saludo. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
Comienza el segundo tiempo en Aguarda. En este tranquilo partido aquí en Aguarda, 12-10 para el equipo local. Va mandando en el marcador. Recordemos, partido tranquilo porque no se juega nada ninguno de los dos equipos. Entonces ataca el equipo de Gijón. Juega con Marisa Faría, con Aida Palicio en el centro, que trata de buscar a la pivote Débora Torreira, que sale ahora, se había desdoblado. Y es Golpe Franco, Natalia Fernández, Marisa Faría, Débora Torreira, busca el lanzamiento y es frenada por Carla Gómez, la pivote del Guardés. Natalia Martínez, Marisa Faría, Aida Palicio, Natalia Martínez, frenada por Carla Gómez, agarra por la camiseta y ahora 2 minutos de exclusión para Carla Gómez. Recordemos que el Guardés está en el campo con Daniela Moreno, con Paula Arcos, Sara Valero, Martina Maza y Laura Moraes. Una jugadora más en el campo. El equipo de Gijón mueve con calma. Torreira, Ballina, Faría, rápido para Aida Palicio, que entra ayudada por el bloqueo de Natalia Martínez y anota el gol número 11 en el marcador para el equipo. 12-11. Juega el Guardés a portería vacía. Sale Patricia Limia al centro. Martina Maza, Patri Lima, Paula Arcos, Daniela Moreno, Martina Maza, Patricia Lima, Paula Arcos, Laura Moray, Patri Lima. Busca pasar rápido la pelota. Golazo de Martina Maza. Cambio rápido, sale a la portera, saca rápido el equipo de Gijón. 13-11 en el marcador. Un gol para ambos equipos. Sigue la diferencia de 2. Con calma. María manda la pivote entre 1 y 2. Torreira. Buscaba el pase con Marisa Faría. Aida Palicio. Rápido. Mueven rápido. Torreira busca extremo, que recepciona mal y no puede entrar en carrera. Aida Palicio busca pivote, encuentra ahora a Natalia Martínez, que lanza arriba, intimidada por Miriam Sempere. Vuelve a salir y vuelve a atacar con portería vacía el Guardés. Anda a mover el balón, Patri Lima, con calma, recuperan a la jugadora excluida del equipo de Aguarda, todas en el campo. Patri Lima, Martina Maza en el centro, pinta punto fuerte, frenada por Aida Palicio, golpe franco. Sara Valero, Arcos, Moreno, Lima, Maza, Moraes. Busca lanzamiento, una punta fuerte, rápido desplazamiento de Paula Arcos, apoya Patri Lima, lanzamiento y golpe franco. Valero saca con Martina Maza, Patri Lima, con calma el equipo de Aguarda. Lanzamiento en largo, muy buen pase ahora a Sara Valero, que recepciona la mano y no falla desde 6 metros. 14-11, diferencia de 3 para el equipo de Aguarda. Muy bien, ahora va a haber 2 minutos. 2 minutos para Martina Maza en el lanzamiento de Marisa Faría. Agarra por detrás el brazo ejecutor del lanzamiento, con lo cual 7 metros y 2 minutos de expulsión. 4 minutos del segundo tiempo. Lanza ahora Elisa Collado y anota en el marcador el gol número 12 para el equipo de Gijón. De nuevo, una jugadora menos. Cambio en el banquillo de Aguarda. Entendemos que a portería vacía y sale Paulina Pérez para jugar en este lateral derecho. Primera línea del equipo de Aguarda formada por Paula Arcos, Patri Lima, Paulina Pérez Bufón.
Jugada preparada, pivote entre 1 y 2. Paulina Pérez. Estarán ahora a mover rápido. Desdoble de Daniela Moreno. Patri Lima buscaban a Daniela Moreno. Y han cortado el pase. Saque rápido del equipo de Gijón que no ve. Ahora sí. Ahora sí. No veían la portería. Estaban haciendo pases, la portería vacía y no le dio tiempo a llegar a Miriam Semperez. Gol número 13 para el equipo de Gijón. Se ríen las jugadoras de Gijón, se ríe Débora Torreira. No veía la portería, pero su compañera Sandra Ballena sí la ha visto y ha anotado el gol número 13 para el equipo de Gijón. 9 el equipo de Aguarda. Paula Arcos en el centro. Buscaba ahora Carla Gómez. Le queda el balón atrás a Paulina Pérez Bufón. Rápido lanzamiento desde lejos. De ahí va Palicio y gol número 14. Empata el encuentro el equipo gijonés. No se pueden tener esos fallos a portería vacía. No se pueden perder balones. Se pagan muy caros y lo hemos visto. Dos goles del equipo de Gijonés para empatar el partido. 6 minutos casi del segundo tiempo. Paula Arcos, Paulina Pérez. Juega el guardesa Paulina Pérez a portería vacía. A Daniela Marín. Nuevo han pitado pasos. Aida Palicio. Marisa Faría. Bota la jugadora paraguaya. Aida Palicio. Juega con Débora Torreira. Marca jugada ahora, Aida Palicio. Y juega el equipo de Gijón para ponerse de nuevo el marcador. Solo una pequeña parte del primer tiempo se puso por delante. Aida Palicio. Faría. Sigue atacando esa zona central. Desgastando a las jugadoras de Aguarda. Mano arriba. Pedían algo más el público de Aguarda. Aida Palicio ataca. Frenada. De nuevo. Para el tiempo el colegiado. ...14-14 en este segundo tiempo... ...minuto 7 casi del encuentro... ...y de calma... ...la jugadora Aida Palicio que se colocaba... ...la ropa... Palicio de nuevo con el balón... ...amaga lanzamiento... ...y es cortado el pase ahora por Sara Valero... ...que sube botando la contra... ...ve para las jugadoras... Bufón... ...juega con Laura Moraes... ...lanzamiento y al travesaño... ...bota... ...y balón para el equipo de Gijón... Faría. Palicio. Jugada que ordena Marisa Faría. Ataca el equipo que juega hoy de verde. Débora Torreira, Aida Palicio, corte de Paula Arcos. Frenada ahora por Débora Torreira. Pasa, juega la portera, Miriam Pérez, sale al campo Rica Reinojova, Paulina Pérez Bufón con Daniela Moreno, Paula Arcos, en el lateral izquierdo que juega la primera línea de guardés. Un partido duro en defensa, con defensas atrás, donde hay desplazamientos largos, el equipo de Gijón se apoya mucho en esa jugadora, esa Aida Palicio y en sus lanzamientos para generar juego, y ahora otro lanzamiento fallado de nuevo al travesaño por Daniela Moreno. El guardés moviendo la pelota, no está entendiendo, no está encontrando, no se siente cómoda. Buena defensa también del equipo. Recordemos que es un partido también para despedir a 6 jugadoras del Mecalia Atlético del Guardés que dejarán, del Atlético Guardés, que dejarán esta temporada las filas del equipo. Rápida contra Paula Arcos y muy buena parada de Merien Ezbiza.
No está teniendo suerte el equipo de Aguarda. Está parando todo el equipo. Están yendo fuera algunos lanzamientos y parando el resto de las porteras. No logran salir de ese gol número 14. Decía que al final de temporada 6 jugadoras del equipo guardés se irán. Una de ellas es Erika Reinojova, Sara Valero también dejará el equipo, Rosario Urban, Paulina Pérez Bufón, golazo ahora de Aida Palicio, Martina Maza y África Sempere abandonarán el equipo de Aguarda. Desde aquí agradecerles el trabajo hecho para el equipo del Guardés y desearles lo mejor allá donde vayan. Grandísimas jugadoras que han dado muy buen rendimiento aquí en Aguarda. También recordar que dejará el equipo Mariano Carbone. Ahora sí, Erika Reinojova anota el gol número 15. A ver si esto significa que el equipo de Aguarda empieza a jugar mejor, a mover mejor ese balón, a jugar con más rapidez y sobre todo a tener más suerte de cara a gol. Están fallando tiros relativamente fáciles. Mueve el equipo de Gijón con calma. Narisa Faría, Aida Palicio, Montilla, caras sonrientes de las jugadoras asturianas. Se ve que en el partido no se juega mucho. Marta Méndez, frenada por Carla Gómez, se queja, un golpe en la cara. Golpe franco. Mano arriba del colegiado, pasivo. Mueve Marisa Faría. Juega para la jugadora número 7, Marta Méndez, y gol número 16 del equipo de Gijón para que José Ignacio Prades pida un tiempo a los 10 minutos del segundo tiempo. Minuto 11, 21 segundos, segundo tiempo, 15-16 en el marcador. Mueve el balón el Atlético Guardés para empatar el partido a 16. Vemos a Carla Gómez en el pivote y Reinojova en el centro con Paulina Pérez, lateral derecho, Paula Arcos, lateral izquierdo. Permuta de posiciones ahora entre Reinojova y Paula Arcos. Rápido, mueve para extremo Daniela Moreno. Recepciona el balón con dificultades y mueve para primera línea de nuevo. De nuevo vuelve a mover con el extremo. Levanta la mano de pasivo el árbitro. Vuelven a mover con el extremo. Ahora ataca Daniela Moreno. Rápido mueve el Guardés, pero no encuentra ese hueco. Se le acaba el tiempo, se le acaban los pases. Lanzamiento de Paulina Pérez. Y detenido por Merien Esbiza. Dos grandes paradas. La portera número 3 del equipo de Gijón. Calman el ataque del equipo de Gijón. Ordenan, hablan. Estructuran el juego. Sale ahora. Montilla se desdobla. Juegan con dos pivotes. Daniela Moreno arriba, sobre Aida Palicio. Marta Méndez, cinta de brazo muy buena y ahora sí, frenada por Carla Gómez. Frenado ese lanzamiento por Carla Gómez, golpe franco.
Montilla se mantiene en el desdoble, en el pivote. Los pivotes. Juega Sandra Ballina, mueve para Marisa Faría. Buen cruce ahora con Aida Palicio, que mueve para pivote. Tampoco encuentra hueco. Defiende muy bien el guardés. Fallan el pase, van a recuperar y se les va el balón. No vemos, pero creemos que se le ha ido el balón. Saca Sara Valero desde el lateral para Carla Gómez. Reinojova. Y se va ahora Daniela Moreno para dejar sitio a Rosario Urban, la jugadora argentina que abandonará las filas del balonmano guardés al final de temporada. Sale de nuevo Lorena Pérez. Calma, defensa atrás del equipo asturiano. Tratan de evitar el cruce con Paula Arcos, Marisa Faría, pero el árbitro entiende que hay golpe franco. Paula Arcos, Reinojova. Tufón. Pinta muy buena de Erika Reinojova, que es detenido el balón a dos manos por Merien Epiza. 15-16 en el marcador. De nuevo la primera línea de Gijón. Calma el juego. Defensa de guardés de 6 metros. Y vemos que Paula Arcos está bastante avanzada en esta defensa de 6-0 que tiene el guardés. Faría con su extremo. Montilla se desdobla. Marta Méndez, lanzamiento exterior. Qué salto. Bien parado ahora por Miriam Sempere. Paulina Pérez a la contra. Rosario Urban, lanzamiento al corto, rechace para Carla Gómez. Y ahora sí, 16-16 en el marcador. En el Ecuador de este segundo tiempo. Juega el equipo asturiano. Siempre en el centro, Marisa Faría ordena, mueve a sus pivotes, se desdobla ahora Marta Méndez lateral, aprovecha el bloqueo y qué bien Sandra Ballina para anotar el gol en el marcador número 17. Jugada ensayada del equipo de Gijón que ha sorprendido al equipo de Aguarda. Calma, Sandra Lima en el centro, Paula Arcos. Paulina Pérez. Paula Arcos. Paulina Pérez. Rosario Urban. Paulina Pérez, lanzamiento. Muy buen lanzamiento, entiendo. Pero mejor parada, muy buena parada ahora de Merien Epiza. Que no sé cuántas paradas llevará, pero porque yo recuerdo ahora 4 o 5 y muy buenas además. Está haciendo que su equipo se mantenga en el marcador por delante. Están funcionando mejor las defensas que los ataques en este segundo tiempo. Aida entiende el árbitro que hay golpe franco, por eso no pita dobles ni pasos. Y ahora saque de esquina. Tocó una jugadora de Guarda. Alicio, frenada por Carla Gómez. Mano de nuevo, no sé cuántas veces ha levantado la mano de pasivo el árbitro en este encuentro, pero muchas, sin duda muchas. Palicio, qué fuerza se lleva la jugadora Paula Arcos, que defiende con todo y aún así casi no puede pararla. Golpe franco. Entiende el colegiado, golpe franco. Con calma, sin prisa. Mueve el equipo de Gijón. Méndez en el lanzamiento y gol desde 10-12 metros. Desde 10-11 metros ha anotado Marta Méndez. Ahora para ponerse 2 por arriba el equipo de Gijón. Patri Lima. Paula Arcos. Lima, Arcos. Mueven, tratan de ordenar y tratan de, sobre todo, encontrar un hueco para romper la defensa
del equipo gijonés. Marisa Faría arriba, muy bien ahora por el extremo. Lorena falla, de nuevo rechace. Ha tenido suerte aquí el guardés, como en una jugada previa. Recoge el rechace Carla Gómez y gol. Detuvo muy bien Merien Ezbiza. 17-18. Espadas en todo lo alto aquí en la Guarda. Faltan 12 minutos para la conclusión del encuentro. Que cualquiera de los dos equipos puede ganar. Arriba Paula Arcos. Sobre su par. Marisa Faría, Marta Méndez, que ahora está en el centro. Aida Palicio, de nuevo al centro. Frenada por Carla Gómez. Chivote juega con Marta Méndez. Faría, mano arriba del colegiado de nuevo. Busca lanzamiento y ahora sí, que lo tenía muy bien, pero se le ha ido ese balón. Saca rápido el guardés. Bujón. Se juega con Paula Arcos. Con calma. Vuelve África Sempere al campo. Suponemos que para jugar sus últimos minutos con la camiseta del equipo guardés. Qué grandes partidos nos ha deleitado esta jugadora aquí en la Guarda. Tan querida. Grandísima jugadora y grandísima persona. Golazo ahora de Lorena Pérez. Hay buena vaselina para empatar el partido. Sale María González rápido y es frenada en golpe franco por Fanny Descalzo. Palicio para Marisa Faría. Marta Méndez. Permuta posiciones. Viene al lateral Marisa Faría. Arriba Paula Arcos. 5-1. Pasos. Golpe. Faltan ataque de la pivote. Rosario Urban. Bota. Lanzamiento. Qué bien. Qué bien. Cómo ha engañado. Pide pasos. Aida Palicio. Dudoso. Desde mi punto de vista, yo creo que no. Y ahora pide tiempo Cristina Cabeza para el equipo de Gijón. 19-18. De nuevo. Vuelta en el marcador. Y ahora se pone por delante el equipo de guardés. Va a sacar el equipo de Gijón, que lo hace con calma. No tiene prisa, no hay prisa en el día de hoy. Juega su primera línea. Muchos minutos ya sobre el campo de estas jugadoras, sobre todo de Aida Palicio y de Marisa Faría. Marta Méndez en el lateral derecho, en el centro Marisa Faría, en el lateral izquierdo Aida Palicio. Como siempre, jugada y ahora desdoble de Sandra Ballina. Y en arriba recibe de nuevo cruce con Aida Palicio, que ataca al centro. María ataca al centro. De Franco para el equipo de Gijón. Martínez. Pase, recibe, frenada por África Sempere y Paula Arcos. María Méndez Palicio. Bien arriba ahora las jugadoras del guardés. Defiende bastante arriba.
Pinta de brazo de Aida Aparicio. Defendida en golpe franco por Fanny Descalzo. Marta Méndez juega con pivote, se le va el balón a Martínez, a Natalia Martínez. Miriam Sempere, que juega con Paula Arcos. África Sempere. Pasa para Paula Arcos. Calma, mandan el marcador el equipo de Aguarda, diferencia de 1. Menos de 10 minutos para concluir. No el partido, sino la temporada para el equipo Guardés y para el equipo de Gijón. Recordamos, le pondríamos una nota de notable, yo diría de sobresaliente para el equipo Guardés. Recordemos que es subcampeón de Liga, semifinalista de Copa y semifinalista de la EHF European Cup. Probablemente esperásemos más de algún partido de esas eliminatorias, pero para acabar la temporada y viendo lo conseguido por el equipo, creo personalmente que es un grandísimo resultado para este conjunto. Gol ahora de Gijón por el centro. Lanzamiento del equipo gijonés y pone el 20-19 en el marcador. Ataca Lima con Paulina Pérez. Lima. Ahora juega con África Sempere. Paula Arcos desde atrás, recibe en carrera. Paulina Pérez recibe, se desdobla Lorena. Trata de buscar ahí, ahora sí encuentra el hueco. Y muy buena parada de Bien Eldiza, que está haciendo un segundo tiempo espectacular. Sale el balón por banda y sacará el Guardés. Lima. Desdoble. Buscan encontrar ese hueco el equipo de Aguarda. Ahora pierden el balón. De nuevo rechace y de nuevo parada de Merien Eldiza. Qué segundo tiempo de la portera asturiana. Qué segundo tiempo. Podría que decir, ahora de memoria, diría que 7, 8 paradas claras de esta jugadora, que es la que mantiene a su equipo con esperanzas aún en este partido. Marisa Paria juega con 2 para 2. La recepción ahora Natalia Martínez, que ha hecho falta en ataque sobre Fanny Descalzo. Saca rápido el Guardés. Lorena, 1 contra 1. Paula Arcos pasa ahora para el extremo. Rosario Urban, claro ahora, con metros y con ángulo para lanzar a media altura, y nada pudo hacer Merien Eldiza. 2 arriba. Menos de 6 minutos. 5 minutos y medio para finalizar el partido. 2 arriba. Defensa 5-1. De Mecalia Atlético Guardés. Paula Arcos de avanzada. Pide que salga la pivote Marisa Faría. Buscan el 1 contra 1. Corta muy bueno ahora de ese cruce de Paula Arcos, que bota con calma y por encima de la cabeza anota el gol que no puede tener Merien Eldiza. Diferencia de 3 a falta de 5 minutos. Hay cambio ahora en el equipo de Gijón y se va Marisa Faría. ¡Qué partido! Entra Elisa Collado, que había disputado muy pocos minutos en el encuentro. Jugadora joven del equipo asturiano. Sale en el centro Marta Méndez, que juega con otra jugadora joven, Lucía Fernández. Collado para Fernández. Se le escapa el balón. Quita el colegiado. Saca Paula Arcos. Lorena Pérez en ataque. Lanza abajo. Picado y gol. Gol número 23. Faltando 4 minutos y medio en el partido. Lo tiene muy complicado, creo. Lo tiene muy complicado el equipo de Gijón para llevarse el partido. Entendemos que la entrenadora ha dado minutos ahora a los jugadores más jóvenes, con lo cual va a estar muy complicado que gane este partido. De nuevo vuelve a tocar el balón Paula Arcos. Se le escapa a Lucía Fernández. Ahora recoge y ahora sí ha parado. Sí ha parado Miriam Sempere. Saca rápido. Elena Pérez estaba fuera del área. Merien Eldiza, que no ha querido tocar
24-19, diferencia de 5. Creo que está decidido ya el partido. Faltan 3 minutos y medio. Luego la primera línea, la joven primera línea del equipo asturiano. Fernández. Juega con Calvón. Lanzamiento, detiene, recupera Paula Arcos. Juega el equipo de Aguarda con diferencia de 5. Faltando 3 minutos para que acabe el partido y el partido ya está decidido. Acabará la liga el Guardés con una victoria sobre el Iberbank Gijón, estableciéndole, afianzándola en el segundo puesto, en ese segundo y meritorio puesto del campeonato de la Liga Guerreras Iberdrolas. Un campeonato para el Atlético Guardés que no es ahí no es nada. Valero, qué bien ahora, qué bien, qué bien. 27-34. Recordemos que Sara Valero es otra de las jugadoras que abandonará el Guardés esta temporada. Grandísimos encuentros ha dejado aquí en la localidad guardesa, en la localidad pontevedresa, quiero decir. Ataca el equipo de Gijón. Está trancando ahora. Saque Calvón para Méndez. Méndez que no encuentra pivote. Roba África Sempere. Minutos. Sale a la contra el Guardés y muy buena parada de nuevo de Meriem Esbiza. Aplaude el público, aplauden sus compañeras. Sí, señor, qué buena parada. 25-19. Recordamos las jugadoras que se van: Erika Reinojova, Sara Valero, Rosario Urban, Paulina Pérez Bufón, Martina Maza y África Sempere. Agradecerles lo hecho por este club y desearles lo mejor allá donde vayan. Y a título personal, yo personalmente, mandarle un fuerte abrazo a esta jugadora que ahora va a conseguir el gol, que es África Sempere. Grandísima jugadora y grandísima persona. Un minuto para finalizar el encuentro. Con calma, el equipo de Gijón. Juegan sus chicas jóvenes. Calvón, Méndez, para Lisa Collado, para Lucía Fernández. Collado, Méndez, arriba. Arriba, sin prisas, 30 segundos, se va a acabar la temporada, grandísima temporada, conjunto Guardés. 20 segundos, las jugadoras de Gijón de pie, mueve la primera línea, Reinojova para Maza, buscará un último lanzamiento, Cristina Barbosa en el campo, pasa para el extremo que es Paulina Pérez. Barbosa, Reinojova, corta, quitan golpe franco, se va a acabar el partido. Se va a acabar el partido. 26-19, más 7 para el Guardés. Aplaude el público y se acaba la temporada. Se acaba la temporada para el Mecali Atlético Guardés. Final de Liga Guerreras Iberdrola. Quedarán en segunda posición, meritorio segundo puesto. Y desde aquí desearle a todos un buen verano. Se despide un narrador que hoy nota la falta de su compañera Daniela Savic, que siempre me ha acompañado en todos sus partidos. Mandarle un abrazo. Para el año nos veremos. Fuerte abrazo a todos los guardeses. Fuerte abrazos a todos aquellos seguidores del balonmano. Hasta la temporada que viene.